Muy bien, vamos a continuar. El día de ayer nos quedamos aquí, les dije que hicieran esto de tarea, ¿verdad? Que resolvieran esta integral, porque lo que estábamos haciendo el día de ayer en el inciso E, si era el E, era determinar la corriente promedio que circulaba por cada uno de los diodos. Y les expliqué, ¿verdad? De una manera fácil de hacerlo, viendo precisamente la cantidad de grados que conducía cada diodo, porque la corriente promedio total que le llega a la carga durante un periodo ya la tenemos. Sin embargo, cada diodo solamente conduce 180 grados, que es precisamente la mitad del periodo. Por tal motivo, ¿verdad? Lo que les dije que aquí se podía hacer simplemente dividir, ¿verdad? La corriente total promedio que le llega a la carga entre dos, porque solamente estaríamos considerando esta parte de la forma de onda del voltaje de salida. Sin embargo, ¿verdad? Para comprobar esto, nosotros eh, lo íbamos a hacer a partir de la integral, como si no les hubiera yo dicho esto, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. Teníamos que agarrar, vamos a suponer que vamos a calcular la corriente promedio de D1. Entonces, teníamos que integrar desde 0 hasta 180, o sea, 0 hasta pi. Aquí, ¿verdad? Como quiero la corriente, ahora la función que voy a sustituir aquí en la componente promedio de Fourier va a ser precisamente la corriente. Y la corriente va a ser igual aquí al voltaje en el secundario del transformador dividido entre la resistencia de carga. Por esta razón ya, ¿verdad? La componente promedio de Fourier, que en este caso, ¿verdad? Se va a utilizar para calcular la corriente promedio en cada diodo, quedó así, ¿verdad? 1 sobre 2pi por Bm seno de omega t sobre Rl. Y ya finalmente sacamos las constantes para que de esta manera pudiéramos resolver esta integral. ¿Sí la hicieron? ¿Sí le salió? Lograron comprobar esto porque esta era la idea, ¿verdad? Comprobar que es este valor, ¿verdad? Bueno, entonces si no lo hicieron, pues lástima, porque si en el examen viene algo como esto, pues ahí van a jalarse los pelos. Bueno, entonces vamos a hacerla. Y si llegaste a la misma conclusión, son iguales. Si lograste comprobar. ¿Sí me escucha? Profe, pero no me dio y no llegué a esa conclusión. Bueno, vamos entonces a hacerlo. Aquí lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula que ya la hemos aplicado en otras ocasiones y nos quedaría esto así. La integral del seno de omega t va a ser igual aquí en el menos coseno de omega t y hay que evaluar, ¿verdad? En los límites de 0 a pi. Habíamos dicho ayer que aquí solamente como es una área, esto es lo que quiero, la corriente promedio aquí, pues no va a ser necesario multiplicar por 2 como en el caso de la corriente de salida, ¿verdad? Lo que le llega a la resistencia. Entonces simplemente quedaría así. De tal manera que una vez que nosotros sustituimos los límites de acuerdo a la fórmula que se tiene, pues sería igual a quién? Menos coseno de omega t, sustituimos pi, y luego menos dice la fórmula, por este menos me va a dar más, coseno de quién? Del límite inferior, que en este caso sustituimos omega t por cero. Bueno, entonces, si ustedes calculan estos valores en su calculadora, el coseno de pi les va a dar menos 1, el coseno de 0 es 1. Sustituyendo acá me quedaría menos por menos, daría más 1 más 1. Finalmente, el resultado me daría ¿cuánto? 2. Bueno, entonces este 2 con este 2 se hace igual a 1. ¿Y qué me queda? Pues me queda finalmente Bm sobre pi por Rl. Ahora bien, 1 sobre pi, ¿verdad? Para sacar el valor en decimal, pues lo dividimos y es precisamente ¿cuánto? 0.318, de tal manera que la corriente promedio que circula por cada diodo sería esta ecuación. Y esta ecuación, ¿verdad? Es la misma que nosotros obtuvimos ayer de considerar esto, de que solamente, ¿verdad? Como estaba conduciendo la mitad del periodo, pues lo que íbamos a hacer, si ya tengo la corriente promedio total de la carga, dividirlo entre 2. Esto va a ser de gran ayuda, sobre todo cuando estemos nosotros
trabajando con rectificadores que sean trifásicos, porque ahí pues ya los diodos no conducen 180 grados, sino que conducen, ¿verdad? A veces 120, a veces 240, como vamos a ver más adelante. Bueno, preguntas que tengan al respecto con esto. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Vamos a calcular ahora la corriente RMS o eficaz en cada diodo. Ahora quiero esta, nada más la corriente que circula, la eficaz que circula ya sea por el diodo 1 o 2 o el 3 o el 4. Nosotros en el inciso B calculamos la corriente eficaz que le llega a la carga, o sea todo, desde 0 hasta 2pi. Pero ahora solamente quiero la corriente que le llega a la carga en el intervalo de 0 a pi, que es donde conduce prácticamente el diodo de 1 y el de 2. Bueno, entonces, ¿cómo le haríamos? ¿Será que le podamos hacer nuevamente como le hicimos hace rato? Dividir la corriente RMS total que le llega a la carga entre 2. Pregunto. ¿Puede repetir la pregunta? Que si le podríamos hacer como en el inciso anterior, cuando calculamos la corriente promedio en cada diodo, ¿qué fue lo que hicimos? Dividir la corriente total que le llega a la carga entre 2. Si aquí quiero ahora la corriente RMS que circula por cada diodo, lo que hay de aquí a acá, podría yo hacer lo mismo, o sea, dividir la corriente total que le llega a la carga entre 2. Bueno, pues esto lo vamos a demostrar más adelantito. Ahorita vamos a hacerlo como si no supiéramos. Voy a aplicar otra vez la fórmula para calcular el valor medio cuadrático de, en este caso, de la corriente. Dice, para este caso, para este rectificador se hará el análisis para determinar IR y poderla relacionar con la corriente RMS de la carga. Para los análisis, dice, de los rectificadores posteriores se inducirá el resultado únicamente observando la cantidad de grados que conduce cada diodo, como lo hicimos y les expliqué el día de ayer, ¿verdad? En este tipo de rectificador, dice, se puede apreciar en la figura que cada diodo solamente conduce ¿cuánto? 180 grados, o sea, D1 conduce de 0 a pi y D3 y D4 de pi a 2pi, que al final de cuentas son 180 grados. Entonces, ambos pares de diodos, ¿verdad? D1 y D2 y D3 y D4 conducen 180 grados, lo cual equivale a la mitad de un periodo. Acuérdense que el periodo está constituido por 300 grados eléctricos. Bueno, entonces vamos a ver cómo le vamos a hacer. Para obtener la corriente RMS en cada diodo tomamos el área, dice, de la corriente donde conduce el diodo D1 y D2. Ya les expliqué ayer, ¿verdad? Que es más conveniente agarrar esta primera área, esta primera gráfica que esta otra, porque aquí tenemos directamente que esta corriente se debe aquí al voltaje de entrada, que es el voltaje en el secundario del transformador, y como quiero corriente, simplemente voy a dividir BS entre RL. Entonces, vamos, dice aquí, solo una de las áreas, porque la otra ya no conduce de 1, sino que conduce de 3 y de 4. Bueno, entonces vamos a sustituir aquí. Esta es la fórmula para calcular, recuerden, el valor medio cuadrático de cualquier función periódica. Bueno, acuérdense que es 1 sobre t, que es el periodo, la integral de 0 a t. Vamos a ver cómo quedarían entonces los límites. Ya aquí de cierta forma lo estamos poniendo. T para nuestro caso, pues es desde aquí hasta acá, ¿verdad? Son 2pi. Y ahora IS es la corriente que va a fluir aquí, ¿verdad? Que es la que le quiero sacar el valor promedio. Y la corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, sería el voltaje en el secundario entre RL. Pero el voltaje en el secundario es Vm por el seno de omega t, entonces quedaría de esta manera. Bueno, entonces vamos a sustituir aquí, me quedaría 1 sobre 2pi, el periodo, ¿sí? Luego integramos de dónde a dónde vamos a integrar. Vean la gráfica que tenemos aquí. Vamos a integrar otra vez, como quiero la corriente RMS en el diodo 1,
Voy a integrar solamente de 0 a pi, nada más. No voy a multiplicar por nadie más. Entonces, por esa razón integramos de 0 a pi. Y aquí vamos a poner a la corriente y esa es la corriente de entrada elevada al cuadrado. Y lo que resulta lo vamos a integrar con respecto a omega t. Bueno, entonces elevamos estos términos al cuadrado. Acuérdense que cuando tenemos ya sea un producto de dos términos o un cociente, se tiene que elevar todo, ¿verdad? Entonces me quedaría bm cuadrado, seno cuadrado de omega t entre rl al cuadrado. Estos dos términos son constantes, por tanto los puedo sacar fuera de la integral para que no me cause ruido. De tal manera, ¿verdad? Que este término ya me quedaría así, ¿ok? Afuera ya bm cuadrado entre rl cuadrado. Y ahora ya solamente nos queda la integral del seno cuadrado de omega t por la diferencial de t. Que nosotros ya hemos utilizado esta ecuación también, ¿verdad? De tal manera que resuelta la integral quedaría como x sobre 2 menos seno de 2x sobre 4. Para nuestro caso sería omega t sobre 2 menos el seno de 2 omega t sobre 4. Bueno, entonces sustituyendo ya el valor de la integral resuelta, nos queda así, ¿verdad? Omega t sobre 2 menos el seno de 2 omega t sobre 4 y hay que evaluar en los límites de 0 a pi. Bueno, entonces, como ya hemos visto en otras ocasiones, primero sustituimos el límite superior. Todo donde haya omega t lo sustituimos por pi, me quedaría pi sobre 2 menos el seno de 2pi sobre 4. Luego, ¿qué hacemos? Le restamos el límite inferior, o sea, aquí sería menos por más, me daría menos, y aquí menos por menos, me daría más. Por esa razón aparecen los signos así. Y ahora, donde hay omega t, vamos a sustituir por 0, ¿verdad? 0 sobre 2, y aquí seno de 2 por 0. Vamos a simplificar estos términos que nos quedaron acá. El seno de 2 por pi, o sea, el seno de 360, ¿cuánto les da? Necesito que tengan la calculadora ahí en la mano, ¿verdad? El seno de 2pi, pues da 0. El seno de 2 por 0, que es el seno de 0, pues también da 0. Y la división de 0 sobre 2 también da 0. Entonces, esta ecuación, ¿verdad? Se simplifica enormemente porque todos estos términos, estos tres, se hacen 0. Y únicamente, ¿verdad? Va a quedar dentro de los corchetes pi sobre 2. Al tener esto, ¿verdad? Ya podemos nosotros simplificar. El pi con el pi se hace igual a 1. Ya no existe. Bueno, queda como la unidad. Y aquí tengo 2 por 2 es igual a 4. De tal manera que esto me quedaría así, ¿verdad? Bm al cuadrado sobre 4 por rl al cuadrado. Bueno, y ya con esto, pues nosotros podemos sacar, ¿verdad? Algo de aquí, miren. Podemos, si se dan cuenta, todos los términos, los que están en el numerador como los que están en el denominador, tienen una raíz cuadrada exacta. Es decir, bm al cuadrado le sacamos raíz, pues quedaría bm. Y en la parte de abajo, ¿verdad? Nos queda la raíz de 4 sería 2, la raíz de rl cuadrada, pues sería rl. Y este es el valor que nos queda, ¿verdad? De la corriente eficaz que circula por cada uno de los diodos. Ahora bien, ¿cómo le voy a hacer para hacerlo esto de una manera más rápida? ¿Será que esto se iguala a lo que habíamos comentado a la pregunta que les hice, verdad? Que si yo ya tengo la corriente eficaz que le llega a la carga, esa corriente eficaz la puedo dividir entre dos, como lo hice en el caso de la corriente promedio que circulaba por cada diodo. Pues vamos a ver, ¿no? De qué, si realmente es eso. Bueno, entonces vamos a comprobar esto de aquí, ¿verdad? Ahora dice, comparamos el valor de la corriente eficaz, IR, que es esta que acabo de sacar aquí, con el valor de la corriente eficaz en la carga. Esta es la que le llega a la carga. ¿Sí me entienden? Esta es la que está presente durante todo el intervalo, todo el periodo, perdón, de la señal de entrada. Entonces, si comparamos, vemos que se cumple la siguiente relación. Observen, no la voy a dividir entre 2 como en el caso de la corriente promedio. ¿Por qué no la voy a dividir entre 2? Porque este resultado se obtiene de la raíz media cuadrática, de una raíz. Lo que vamos a hacer y vamos a ver que resulta es que
vamos a dividirlo entre, no entre 2, sino entre la raíz de 2. Vean por favor entonces. Al dividir esto se supone que me tiene que salir ¿quién? Esto que tengo acá. Y ya, si resulta ser cierto, pues ya esto nos va a ayudar considerablemente para los análisis posteriores que vienen para los eh, rectificadores trifásicos. Bueno, entonces dividimos. Al dividir esto, ¿cómo me queda? Bueno, se los voy a hacer acá para que no les parezca extraño. Si yo divido esto, ¿verdad? Que es IRMS. Aquí lo vamos a poner así. Estamos dividiendo esto, ¿verdad? Y RMS sobre la raíz de 2. Pues esto sería igual, ¿verdad? A dividir todo esto porque este es el valor de IRMS entre la raíz de 2. Pero la raíz de 2 es como si estuviera dividida sobre 1. Entonces, para simplificar esto, ¿qué hago? Aplico la regla de la herradura o del sándwich, no sé cómo le llamen ustedes. Multiplicamos extremos por extremos arriba, sería BM por 1, pues quedaría BM, ¿no? Y medios por medios me quedaría en la parte del denominador. Medios por medios quedaría raíz de 2 por la raíz de 2 y por la resistencia de carga, RL. Y ahora, ¿podemos simplificar esto? Pues sí lo podemos simplificar, ¿verdad? Arriba sigue quedando BM. Y en la parte de abajo nos quedaría esto. ¿Cuánto es la raíz de 2 por raíz de 2? Pues me daría 2 por RL. Y ahora sí, comparen por favor el resultado que obtuvimos aquí. Este resultado que acabo de obtener, ¿a qué es igual? A esto que obtuve acá, al hacer el análisis, al realizar la integral, sacar la raíz media cuadrática a partir de la definición formal, utilizando cálculo integral. Pero esto, ¿verdad? Es laborioso, entonces nosotros vamos a llegar a esta conclusión. Fíjense bien. Ya que demostramos que son iguales, dice la corriente eficaz en cada diodo IR es igual al producto de la raíz de la fracción del periodo que conduce cada diodo por la corriente eficaz en la carga. Es igual a la fracción del periodo. A ver, estos diodos dijimos que conducen durante ¿cuántos grados? Cada diodo conduce durante ¿cuántos grados? ¿Me podrían decir? A ver si están poniendo atención o estoy aquí nada más hablando como loco. ¿Cuántos grados conduce cada diodo? Dijimos. 180. 180. Y 180 habíamos dicho que equivale a quién? A un medio del periodo, porque el periodo es 360. Entonces, de acuerdo a la nota que tenemos aquí ya para concluir esto, dice la corriente eficaz en cada diodo es igual al producto de la raíz de la fracción. La fracción, ¿cuánto sería? Si son 180, pues sería un medio. Entonces la raíz de un medio por IRMS, por la corriente eficaz completa que le llega a la carga. Entonces, ¿qué pasaría, verdad, si yo tengo un rectificador donde los diodos conducen 120 grados? 120 grados sería ¿qué fracción del periodo? Pregunto, ¿cuánto sería? ¿Cómo dijo, profe? Que si tenemos un rectificador en donde los diodos conducen únicamente 120 grados, esos 120 grados, ¿qué fracción del periodo sería? A ver, es mucho pedir lo que les estoy preguntando.
120 entre 360, ¿qué fracción obtengo? Pues voy a obtener una fracción de 1/3. Esto es la respuesta, esto es lo que quiero que comprenda. Entonces, de acuerdo a esta regla que acabo de obtener aquí, que les acabo de mencionar, ¿cómo quedaría la corriente eficaz en cada diodo? Pues sería un sobre la raíz de 3, o sea, 1/3 de la raíz de 3, multiplicado por ¿quién? Por la corriente RMS total que le llega a la carga. Si nosotros podemos comprender esto, vamos a evitar hacer todo este rollo de la integral, ¿sí? Entonces, es conveniente que ustedes estén atentos porque de esta manera les van a evitar mucho trabajo, ¿ok? Bueno, dice, esta regla se aplicará para calcular la corriente eficaz en cada diodo, que la designamos con las iniciales IR, y la corriente eficaz IS en cada una de las fases del transformador de entrada para los rectificadores trifásicos y polifásicos que se analizarán en sesiones posteriores. Bueno, preguntas que tengan hasta ahorita. Preguntas. Bueno, ahora ya por último, ¿verdad? Para este tipo de rectificador nos falta únicamente determinar la corriente eficaz de entrada al rectificador. Nosotros al inicio, ¿verdad? De este tema, en el punto 3, habíamos dicho que a continuación íbamos a determinar las ecuaciones, ¿verdad? Para calcular los parámetros eléctricos de entrada y salida más comunes en este tipo de rectificador. Entonces, en un rectificador tenemos dos regiones, la parte de salida, donde tenemos la resistencia de carga, y la parte de entrada, que es el voltaje que viene del transformador. En la entrada tenemos corriente alterna, a la salida tenemos corriente continua, ¿verdad? Ya si le ponemos un capacitor, un filtro, pues esa corriente continua se convierte en corriente directa. Bueno, entonces, ahorita lo que nosotros queremos es ver cuál es la corriente IS. ¿Por qué se llama IS? ¿Por qué el voltaje se llama BS? Porque es la corriente de source, de la fuente, ¿verdad? La corriente de suministro. Bueno, entonces nos piden la corriente RMS a la entrada. Dice, para este caso, dice la corriente eficaz IS, que proporciona la única fase del transformador, porque aquí estamos trabajando con un transformador monofásico, pues es igual a la corriente RMS que le llega a la carga, ¿verdad? La corriente RMS que le llega a la carga, lógicamente, ¿de dónde viene? Pues no viene de otra parte más que del transformador. Entonces, en esta situación, en este caso, que es un rectificador de una sola fase, pues esto está directo. La corriente que entra es igual a ¿quién? A la corriente que le llega a la carga. La corriente que entra al rectificador es la misma corriente que le está llegando a la carga. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con esto. ¿Dudas que tengan? Bueno, yo les recomiendo que vayan haciendo su formulario. Creo que sí les dije el otro día, ¿verdad? Que vayan clasificando las fórmulas, porque vamos a ver más o menos 5 sistemas y van a resultar arriba de 30 fórmulas. Entonces cuando viene el examen resulta que aplican otras, porque cada una de ellas son muy particulares del tipo de rectificador que estamos viendo. ¿Ok? Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a cerrar esto y vamos a iniciar con el nuevo tema.
Ahora vamos a ver un rectificador de este tipo, que son rectificadores trifásicos no controlados en estrella. También se conocen como rectificadores de media onda. Pero a diferencia del anterior, el que estuvimos viendo, ¿verdad? Ahora tenemos un sistema que se alimenta a partir de un transformador trifásico. Es decir, tenemos tres voltajes: el voltaje VAN, el voltaje VBN y el voltaje VCN. Nosotros sabemos que cada voltaje, ¿verdad?, tiene la misma magnitud en un sistema trifásico balanceado, pero sin embargo van desfasados 120 grados. Por decir, ¿verdad? Aquí les presento los tres voltajes. La fase A, que está en fase, aquí, ¿verdad?, inicia, es la que tomamos como referencia, la de color rojo. Luego tenemos la fase B, que esa fase tiene la misma amplitud, es decir, la misma magnitud, pero va desfasado, ¿cuánto? 180 grados. Y la fase C, esta va desfasada ya 240 grados con respecto a la fase A. Entonces les voy a mostrar una animación para que ustedes vean cómo es que se lleva a cabo la conmutación en este tipo de rectificadores trifásicos no controlados porque van a producir un voltaje fijo a la salida. Comentamos esto, ¿verdad?, al inicio de este tema de la unidad 3, que la clasificación de los rectificadores se podía hacer en base a la magnitud, al tipo de voltaje de salida que tenía, ya sea controlado o no controlado. Controlado era cuando el rectificador estaba implementado con SCRs y se podía variar la magnitud del voltaje de salida. Pero cuando utilizamos diodos, no, ¿verdad? La magnitud del voltaje de salida es constante. Entonces, aquí todavía se aprecia de una manera un poquito más clara, ¿verdad? Aquí tengo la fase A, la de color rojo, la que va en fase. Acuérdense que de 0 a pi hay 180 grados. Ahorita está dividido en 6 segmentos de 30 grados, 30, 60, 90. En 90 grados es donde se tiene la amplitud máxima, 120, 150 y 180. Y así se va, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos, ¿verdad?, que el voltaje B, este de acá, va desfasado, ¿cuánto? 120 grados con respecto a... Aquí hay 30, 40, 30, 60, 90, 120. Aquí, ¿verdad?, es donde coincide con el voltaje A al inicio. Y la fase C va ahora desfasada 120 grados con respecto al voltaje A. ¿Cómo van a trabajar o cómo va a estar conmutándose cada uno de los diodos en este tipo de rectificador? Bueno, para este tipo de rectificador, ¿verdad?, el diodo que va a conducir es el que tenga entre sus terminales el voltaje más positivo en ese momento. Bueno, entonces, a ver, me fui para atrás tantito. Entonces, observen aquí, ¿verdad? Observen que cada diodo está conectado a una fase. Por decir, el diodo A está conectado a la fase A, el diodo 2 a la fase B y el diodo 3 a la fase C. Luego se unen en un punto común los cátodos de los tres diodos. Y de aquí se van a uno de los extremos para conectar la resistencia de carga. Y el otro extremo de la resistencia de carga va al neutro, de tal manera que el voltaje que le va a llegar a la resistencia de carga va a ser un voltaje de fase. Si recuerdan lo que es un voltaje de fase, aquel que se mide entre una fase y el neutro. Porque también tenemos aquí en un sistema trifásico, podemos tener un voltaje de línea. Es aquel, ¿verdad?, que medimos entre dos fases, ya sea entre la fase A y B, o entre la fase A y C, o B y C. Ese es un voltaje de línea, pero a la carga le está llegando un voltaje de fase. Bueno, entonces, decíamos, ¿cuál diodo va a conducir primero? Pues va a conducir el que le llegue el voltaje más positivo en ese determinado momento. Para analizar este tipo de rectificador vamos a situarnos al inicio, aquí en omega t igual a 0. Quisiera que por favor me dijeran ustedes aquí cuál es el valor de los voltajes. El de color rojo, el voltaje VAN, ¿qué valor tiene? Pues 0, ¿verdad? El voltaje VBN,
en omega t igual a 0, ¿qué voltaje tiene? Pues no sabemos, pero es un voltaje negativo. Y en cambio el voltaje BCN es el único al inicio que tiene un voltaje positivo. Es mayor el voltaje que las otras dos fases. Por tanto, al inicio, ¿verdad? Si el voltaje C es el más positivo, esto quiere decir que el que va a empezar a conducir inicialmente va a ser el diodo 3. Es decir, va a empezar a fluir corriente a través del diodo D3, llega aquí, pasa a través de la carga y retorna hacia el neutro de la fuente. Los otros diodos no conducen, están polarizados de forma inversa, porque por aquí le está llegando un voltaje más positivo que el que tienen por el lado del ánodo. Bueno, ¿hasta dónde va a conducir el diodo D3? Pues va a conducir hasta o mientras el voltaje C sea el más positivo. Pero vean que el voltaje C va disminuyendo. Llega aquí a un punto que es omega t igual a 30. ¿Y ahí qué pasa? Pues ahí resulta que la fase A y la fase C tienen el mismo valor, pero ya de aquí para adelante, ahora el C deja de ser el más positivo, el mayor, y ahora el más positivo o el de mayor magnitud positiva viene siendo el voltaje A. Ahora, si la fase A es la más positiva, ¿quién va a conducir? Pues ahora va a conducir el diodo de 1, llegaría acá, la corriente fluiría a través de la resistencia y retornaría. ¿Durante qué intervalo va a conducir el diodo de 1? Pues mientras que el voltaje VAN sea el mayor, el más positivo, de 30 a ¿cuánto? A 150 grados. La diferencia entre esos dos valores es de 120. ¿Eso qué quiere decir? Que el diodo de 1 conduce 120 grados. Ahora, cuando llega a 150, pues sucede algo semejante a lo que sucedió aquí, ¿verdad? La fase A deja de ser la más positiva y ahora la fase B es la que empieza a ser la más positiva y se mantiene siendo la mayor. ¿Desde dónde? Desde 150 a 270 grados. Y en ese intervalo, cuando la fase B es la más positiva, el diodo de 2 es el que ahora queda polarizado directamente y empieza a conducir la corriente que sale de la fase B. Pasa a través de la carga y cierra el circuito a través del neutro. Bueno, entonces, una vez que se llega aquí, ¿verdad? En 270 grados, nuevamente, fíjense bien que ahora la fase C vuelve a ser la más positiva. Y esta fase C va a ser la más positiva de 270 a 360 grados, que es donde se cumple un periodo de la señal de entrada. Entonces, ¿cuántos grados hay de 270 a 360? Pues hay 90 grados. Pero esto viene siendo parte del complemento de esto. O dicho de otra forma, este es la parte que falta acá. Al final de cuentas, cuando es más positiva, ya dijimos, es más positivo el voltaje C, el que conduce ¿quién? Es el diodo de 3. De igual manera que el diodo de 1 o de 2, D3 también va a conducir 120 grados. 30 que condujo acá, más 90 que conduce acá, en total darían 120 grados. No sé si hay alguna pregunta con esto que tenemos ahorita. Bueno, vamos a ver una animación aquí para ir viendo, ¿verdad? Lo que les expliqué. En el intervalo, fíjense bien, de 0 a 30, la más positiva es la C y conduce el diodo de 3. Esta es la forma como se va, ¿verdad? Conduciendo la corriente, y esta energía es la que se transfiere a la carga de la fase C, esta parte. Luego, el otro intervalo de análisis es de 30 a 150. Ahí, ¿verdad? La fase más positiva es la A, empieza a conducir el diodo de 1, pasa a través de la resistencia y retorna al neutro. Y esto, ¿verdad? Va a hacer que esta área, esta energía, se transfiera ahora a la salida. Posteriormente, ¿verdad? ¿Qué pasó? De 150 a 270, la fase B es la más positiva y esto hace entonces que esta parte se transfiera a la salida, a la carga.
Y el último, ¿verdad?, intervalo que falta es este, ¿verdad? Cuando la fase C vuelve a ser la más positiva. ¿Ok? Nuevamente vuelve a conducir el diodo D3, pasa a través de la resistencia y esta es finalmente la energía que se transfiere a la carga de la fase 3. Entonces aquí, ¿a qué conclusión podemos llegar? Me dicen, por favor, ¿cuántos diodos, cuántos grados conduce cada diodo en este tipo de rectificador? 180. ¿Mande? A ver, ¿qué? 180, pues. 180. ¿Qué piensan los demás? 360. A ver, ¿qué dice? ¿Quién dice más? Miren, lo he mencionado como 20 veces. Pero creo que no ponen atención ustedes así. Si de manera presencial se distraen aquí con mucho más razón, ¿verdad? Entonces, pongan atención porque no podemos estar así, miren. ¿Cuándo iba a conducir el diodo de 1? Les dije, cuando el voltaje A era el más positivo. ¿De dónde a dónde el voltaje A es el más positivo? De 30 grados a 150 grados. ¿Cuántos grados hay de aquí a acá? No escucho, no veo a alguien que diga yo. El diodo D1 conduce, vuelvo a repetir, pongan atención, mientras la fase A es la más positiva. ¿De dónde a dónde es más positiva la fase A? De 30 grados a 150 grados. ¿Cuántos grados hay de aquí a acá? Pues 120, ¿verdad? Luego, cuando la fase B es la más positiva, habíamos dicho que conducía el diodo 2. Y la fase B, ¿de dónde a dónde es la más positiva? De 150 a 270. ¿Cuántos grados hay aquí? 120. Y por último, ¿verdad? El diodo 3 que conduce cuando la fase C es la más positiva, habíamos dicho aquí, ¿verdad?, que es lo que hay de 270 a 360 más este pedazo que es de 0 a 30. De aquí a acá hay 90 y 30 son 120. Entonces, a la conclusión que queríamos llegar, ¿verdad?, es que cada diodo en este tipo de rectificador solamente conduce 120 grados, solamente conduce, ¿verdad?, la parte positiva de la onda cuando es la más positiva de cada una de las fases. Y ahora también cada fase, la fase A, la fase B, la fase C, durante cuántos grados aporta energía a la carga. Cada fase durante cuántos grados aporta energía a la carga. A ver, dígame. Coño, hasta la animación le puse aquí, miren, cuando la fase A, esta, que está aquí, ¿verdad? Hasta el área se bajaba. En la fase A solamente aporta esto. ¿Cuántos grados son? 120. La fase B aporta esto, 120. Y la fase C aporta esto, 90 más esto, 120 también. Entonces, en este tipo de rectificador trifásico de media onda o bien trifásico en estrella, cada diodo y cada fase va a conducir o aportar energía respectivamente a la carga durante 120 grados. Ya no es 180, son 120. Bueno, preguntas hasta aquí.
Bueno, aquí la vamos a dejar entonces y ya nos vemos el día del martes, porque el lunes no hay clases, ya mañana estén pendientes del examen.